Muy buenos días, amigas y amigos de Acústica Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Por supuesto, yo soy Elizabeth Figueroa y estoy muy agradecida de que estén abriendo una semana más con nosotros y con la información más importante acerca del sector agroindustrial. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de los medios que usted ya conoce en Canal 13, en Alba Visión, Facebook Live, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y por supuesto el 600 AM en Monterrey. También muchas gracias por estar al pendiente de nuestras distintas redes sociales. Se las recuerdo, en Facebook estamos como Acústica Noticias, Twitter Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Y por supuesto le dejan mi Instagram personal aquí abajito, en Facebook estoy de la misma manera para que nos podamos encontrar y podamos platicar acerca de lo más relevante y de qué le gustaría a usted que habláramos, a quién le gustaría que entrevistáramos, porque todas y cada una de sus opiniones son escuchadas, así que recuerda que le dejan el código QR para que lo pueda escanear y nos pueda seguir por ahí, o si nos quiere buscar, aquí le dejan las redes sociales. Sin nada más que agregar, nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. En las noticias más relevantes del sector, yo le platico que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Fertilizantes, la ANACOFER, acordaron trabajar de manera conjunta para garantizar la oferta y acceso de insumos a los agricultores con el fin de fortalecer la producción de alimentos en el país. En reunión de trabajo, ambas partes convivieron en sumar la participación de la asociación en el plan emergente que pondrán en marcha ante la coyuntura internacional y continuar con el esquema de compras consolidadas de fertilizantes. Destacaron que se impulsarán además nuevas ediciones de Expo Fertilizantes en otras entidades, evento que se puso en marcha por primera vez en el pasado 2021 y el cual promueve el uso correcto de fertilizantes, así como el manejo de productos más amigables con el medio ambiente a menor costo, mediante la difusión y capacitación a los agricultores para el uso de dichas alternativas. En el encuentro, el titular de Agricultura, Víctor Villalobos, destacó la importancia de buscar alternativas y soluciones de manera conjunta para hacer frente al abasto de fertilizante. Ante representantes de las empresas del ramo, señalaron que el escenario global es complicado, por ello, con el respaldo de la ANACOFER, se hará un frente común para paliar los efectos de la crisis mundial. Dijeron que el objetivo es tener un insumo más accesible a todos los agricultores, con lo que se evitarán distorsiones en el mercado, aunado a la puesta en marcha de un plan para el incremento de la productividad agrícola en la misma superficie. Y ante los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad que se han presentado en Estados Unidos y más de 30 países de Europa, el Gobierno de México ha fortalecido su sistema de vigilancia epidemiológica e inspección zoosanitaria para disminuir el riesgo de introducción y dispersión de la enfermedad por el territorio nacional. Esto lo informó la dependencia a cargo, la Secretaría de Agricultura. Resaltaron que las acciones preventivas que aplica el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, han permitido que la producción avícola nacional no se haya visto comprometida a la fecha, por lo cual fluyen con normalidad las operaciones de comercio internacional y abasto nacional de carne de ave y huevo relevantes para los consumidores mexicanos. Desde el 8 de febrero, cuando se dio a conocer el primer brote de esta enfermedad en una granja de Indiana, Estados Unidos, el SENASICA ha estado en comunicación permanente con el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de dicho país, el AFIS-USDA. Esto para tomar las medidas precautorias necesarias, como la restricción del ingreso de productos de las localidades afectadas. La medida se ha extendido a los condados de 24 estados de esa nación que hasta el momento han reportado la enfermedad. Asimismo, dijeron que el SENASICA ha establecido criterios de zonificación con el objetivo de que la proveeduría de cárnicos de ave del país vecino provenga solo de regiones sin presencia de la enfermedad. Los productos que cruzan la frontera vienen en camiones flejados para garantizar la trazabilidad del embarque hasta su arribo a los establecimientos tipo Inspección Federal, en donde los productos reciben tratamiento térmico con el fin de evitar cualquier posibilidad de presencia del virus. Y al presentarse el programa de concientización y capacitación en la construcción, instalación y operación de los dispositivos excluidores de tortugas marinas, los DET, y dispositivos excluidores de peces, los DEP,
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, Industria y Cooperativas Pesqueras revalidaron trabajar unidos para cumplir las metas y objetivos de los cursos talleres correspondientes. El organismo y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reiteró que se trata de una labor en conjunta con productores para mantener la certificación para la exportación del camarón mexicano a Estados Unidos. Con la intención prioritaria de fomentar una pesca sustentable y amigable con el medio ambiente, sostener la certificación del camarón mexicano en beneficio del sector y sus familias y reforzar las habilidades de los pescadores, la CONAPESCA presentó el programa de concientización y capacitación en la construcción, instalación y operación de los DET y DEP que se realizará del 18 de abril al 29 de julio de este año. Y el Gobierno de México llamó a los países de América Latina y el Caribe a lograr una mayor coordinación regional para cumplir con los grandes retos de garantizar la seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales ante el actual marco de incertidumbre y vulnerabilidad. Al participar en la 37 Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, enfatizó que en esta coyuntura, garantizar una vida digna dentro de los territorios rurales debe ser una alta prioridad para los gobiernos de la región. Destacó la importancia de la coordinación interministerial y la responsabilidad compartida con todos los actores de las cadenas agroalimentarias, tomando en cuenta las implicaciones de índole técnico, económico, ambiental y sobre todo social. Ante el presidente de la conferencia y ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Pedro Álava González, y el subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe, Julio Verdegué Sacristán, señaló la importancia de que las tierras de cultivo también sean espacios de vida digna. Y el mismo titular de esta dependencia, Villalobos Arámbula, y el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, sostuvieron una reunión en las inmediaciones de la dependencia federal a fin de dar seguimiento a la atención de prioridades del sector donde sostengan un trabajo en común. En conferencia de prensa, el secretario Villalobos señaló que se tienen retos muy importantes en los cuales trabajar, entre los que destacó la seguridad alimentaria y la producción agrícola sustentable. Ante esto, mencionó que solo a través de la unión y el trabajo en conjunto se podrá avanzar en dichos temas. Aunado a esto, enfatizó que en dicho trabajo se debe tener una sólida base de confianza y conocimiento, misma que dijo se ha sostenido con Estados Unidos, específicamente con el secretario Vilsack. Por su parte, Tom Vilsack recordó que actualmente se encuentran enfocados en crear estrategias para cubrir las necesidades de exportación y consumo local. Respecto al conflicto bélico presente en Ucrania, los funcionarios refirieron que se crearán planes en conjunto para enfrentar el alza de precios a productos básicos e insumos que se han ido presentando como consecuencia de dicho acontecimiento. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector. Yo le recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentra en nuestras redes sociales. A continuación, para mí es un placer poderle presentar al médico veterinario zootecnista Carlos Javier Alcázar Ramiro. El médico es jefe del Departamento de Operaciones de Campo del Senacica, que el día de hoy viene a darnos esta entrevista de este tema tan importante y que ha dado de qué hablar en el sector en las últimas semanas. Vamos a hablar acerca de este brote de influenza aviar que se dio en Estados Unidos, pero para centrarnos más en esto tenemos al médico veterinario a quien yo recibo y le doy la bienvenida. Médico veterinario, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y con gusto estamos aquí para hablar del tema que ahorita está tomando relevancia por la situación de la influenza aviar. Muchas gracias, sí, por estar con nosotros y por su tiempo, por tomarse el tiempo para platicarle un poco a la población, porque la verdad es que es un tema que nos atañe pues a todos, no nada más a la gente de la industria, porque al final del día todos somos consumidores. Médico, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole y que usted le pudiera contar un poco a la gente qué es específicamente la influenza aviar y cómo es que se origina. Ok, bueno, miren, la influenza aviar es una enfermedad causada por un virus, es una enfermedad viral, pero la característica de esta enfermedad, y específicamente la que está ahorita ocasionando los brotes, es una enfermedad de alta patogenicidad, le llamamos, y que tiene la capacidad de causar elevada mortalidad en las aves. La influenza aviar en general afecta a especies como son las aves y otras especies, mamíferos, por ejemplo, pero particularmente la tipo A, que es la que afecta a las aves,
es la que ahorita está presentándose en algunas partes del mundo. Esta enfermedad ocasiona graves pérdidas a la industria avícola, sobre todo. Es una enfermedad que, además de causar pérdidas a la industria avícola, también afecta a la parte de los consumidores. La influenza aviar, les quiero comentar que es una enfermedad que se origina, bueno, está presente en aves de vida libre. De ahí es la importancia de mantener a las aves alejadas de esta especie, ¿no? de estas especies de vida libre. Las aves de vida libre y las aves acuáticas, por ejemplo, pueden tener la enfermedad, pero a ellas no se ven afectadas. O sea, es una influenza aviar de baja patogenicidad que a ellas no les afecta. Pero cuando estas aves entran en contacto con las aves domésticas, las aves de corral, se convierte en una influenza aviar de alta patogenicidad, y es cuando se vienen este tipo de problemas. De forma general, la podemos identificar porque una de las principales características es la elevada mortalidad que va a ocasionar. Además, lo que puede detectar el productor, el avicultor, es que las aves van a disminuir el consumo de alimento, la postura, por ejemplo. Además de eso, se van a encontrar algunas lesiones o algunos signos clínicos muy característicos, que es, por ejemplo, que la cresta y las barbillas se tornen de un color como morado, como un color cianótico, le conocemos nosotros los médicos. Y bueno, lo más importante es que la producción baja y la mortalidad se incrementa de manera repentina. En general es la enfermedad de influenza aviar. Y como usted lo mencionaba, afecta pues absolutamente a todos, porque todos somos consumidores de estos alimentos y de estos productos. Y me gustaría preguntarle, ¿en qué países está actualmente activa esta enfermedad? Ok, bueno, mire, esta enfermedad pareciera ser que tiene una distribución mundial, porque la encontramos presente en varios países del continente europeo, sobre todo. Está presente también en Asia, en África, y recientemente en el continente americano se están presentando, sobre todo en América del Norte, se están presentando estos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en Estados Unidos y Canadá. Sí, entonces, de manera general, digo, son países que se han visto afectados. Por ejemplo, en el sudeste asiático es Corea, Vietnam, Japón, Tailandia, entre otros países que se encuentran afectados. En parte del este de Europa, por ejemplo, está Rusia, Turquía, Grecia, Rumania, Hungría. Son algunos países europeos que se han visto afectados recientemente. Como les comento, Perdón que lo interrumpa, médico. Son países con los que México tiene exportaciones o una relación comercial importante. Médico, si me lo permite, vamos a ahondar más en este tema, en qué países está presente, pero esto después del breve corte. Vamos a hacer una breve pausa y regresando retomamos este tema de dónde está presente. ¿Le parece? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos enseguida aquí en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nosotros seguimos en una entrevista muy importante con el médico veterinario zootecnista Carlos Javier Alcázar Ramiro. El médico es jefe del Departamento de Operaciones de Campo del Senacica y el día de hoy pues nos está platicando un poco más acerca de este brote de influenza aviar que se dio en el país vecino del norte y pues por supuesto nos está alertando acerca de lo que se está realizando actualmente, que es esta enfermedad, pero los quiero dejar con él. Médico veterinario, muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte, nos platicaba un poco acerca de qué países tienen actualmente esta enfermedad y también, aunado a esto, me gustaría preguntarle si en nuestro país existe alerta en estos momentos. Sí, claro que sí. Miren, entonces les comentaba, la enfermedad es de distribución mundial en las aves de vida libre, pero los países que se han visto afectados en la parte de la agricultura comercial y algunas aves silvestres en países asiáticos, sobre todo en el sudeste asiático, en Europa, en el norte y centro del continente africano y recientemente en el continente americano, con los brotes que se han reportado en los Estados Unidos y Canadá. Respecto a lo que me comentabas de que si existe alerta en nuestro país, afortunadamente
Actualmente no se han presentado brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en la agricultura comercial. No obstante, las autoridades sanitarias, en este caso, estamos manteniéndonos atentos a cualquier reporte o a cualquier evento que se pudiera ocasionar de mortalidad elevada, para obviamente darle la atención oportuna y bueno, descartar que se trate del mismo virus que está afectando al país vecino. Pero no hay como tal una alerta en nuestro país por esta enfermedad. Y es importante recordarle esto a los productores, a los agricultores, porque así también, y a la gente también consumidora, pues ahora puede tener tal vez un poco más de seguridad. Pero respecto a esto, también me gustaría preguntarle cómo es que se puede evitar esta enfermedad en las granjas o ya sea también en los animales que hay, pues por lo menos en nuestro país. Sí, eso es muy importante. Es importante también comentarles que la bioseguridad es la herramienta más efectiva para prevenir el ingreso de enfermedades, y no solo de influenza aviar, de muchas enfermedades que pueden ingresar a las unidades de producción, a las granjas de nuestros productores. En el caso de influenza aviar es importante que se tomen en cuenta estas medidas, sobre todo en la agricultura comercial, que no ingresen personas, vehículos ajenos, evitar el contacto de aves de vida libre, sobre todo reforzar todas las medidas de bioseguridad, medidas de desinfección. En el caso de pequeños productores o productores a pequeña escala que inician con la producción de huevo, de pollo para autoconsumo, es importante considerar eso, que les comentaba, las aves de vida libre son un factor muy importante en la diseminación de esta enfermedad, considerando que existen aves migratorias que pasan, incluso hay muchas rutas migratorias que pasan por nuestro país, y las aves llegan a ciertos lugares a posar para descansar, y bueno, el paso de estas aves es riesgoso. Entonces lo importante es que eviten el contacto de aves de vida libre con las aves de corral, para evitar que esta enfermedad pudiera ingresar y tener contacto con sus aves. Pero sobre todo, les comento, las medidas de bioseguridad son muy importantes. ¿Y a qué nos referimos con medidas de bioseguridad? Bueno, las medidas de bioseguridad son todas esas medidas que se aplican en la producción pecuaria para evitar el ingreso o diseminación de agentes patógenos, como es el caso de influenza aviar. Las medidas básicas que se ocupan en cualquier unidad de producción es evitar el ingreso de personas que son ajenas a la granja, desinfectar vehículos, desinfectar calzado, cambio de ropa, establecer cercos perimetrales que eviten el ingreso de animales silvestres o de personas que puedan traer consigo la enfermedad, llevar registros de todo lo que sucede en la granja, por ejemplo, de la producción, del ingreso de personas, de la venta, del ingreso de animales. En las granjas comerciales, por ejemplo, es muy importante que se establezcan módulos sanitarios, o sea, baños, que toda la persona que ingresa a la granja debe de cambiarse su ropa, debe de bañarse antes de ingresar a la granja. En general, esas son las medidas básicas de bioseguridad que se deben de establecer como mínimo. Existen medidas más estrictas que, bueno, se aplican en unidades grandes, pero por lo menos lo que le comentaba es muy importante, ¿no? Que también lo podemos llevar a cabo en los traspatios o en unidades de producción pequeñas. Tener a las aves enjauladas, bueno, no enjauladas o encasetadas, donde no tengan contacto con aves de vida libre. Se pueden establecer los tapetes sanitarios, que son muy sencillos, y se pueden ocupar diversos desinfectantes para que una vez que ingresan se desinfecten el calzado. El cambio de ropa también es muy importante, no visitar otras granjas, otras unidades de producción, si van a tianguis o a mercados de aves vivas, no tener contacto directo con las aves, y si se tiene, cambiarse la ropa antes de estar con las aves propias. Y esto es bien importante, hay que tenerlo en cuenta, no nada más pues los productores, sino absolutamente todos. Y sobre esto también me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las medidas preventivas que está tomando en cuenta ahora el Senacica frente a esta enfermedad? Bueno, es importante mencionarles que el Senacica, dentro de las funciones que tiene encomendadas, es la prevención de enfermedades y la vigilancia de ciertas enfermedades. Entonces, lo que hace el Senacica es fortalecer la vigilancia epidemiológica que se tiene en aves comerciales, en aves silvestres, y también el monitoreo que se hace de esta enfermedad y otras en rastros, en establecimientos que sacrifican aves para consumo. Además de eso, se tienen
evaluaciones que se hacen de manera constante a unidades de producción para saber el nivel de bioseguridad que tienen y de esta manera emitir recomendaciones para que puedan implementar y reforzar sus medidas de bioseguridad las granjas avícolas comerciales y evitar pérdidas por alguna enfermedad, que en este caso influenza aviar. Además de eso, también se tiene algunas medidas como es la zonificación. Tenemos estados considerados como de escasa prevalencia y estados considerados como libres de influenza aviar. Entonces, además de eso, se lleva a cabo un control de la movilización, de que todos los productos de origen avícola no puedan llegar a zonas que se consideran libres. Otra herramienta importante que se tiene en Senacica es la infraestructura diagnóstica tan importante que tiene. Tenemos la capacidad de diagnosticar de manera oportuna y de manera inmediata el virus. Entonces, cuando alguien reporta algún problema de mortalidad en sus aves, en sus granjas, tenemos médicos especializados para el diagnóstico que inmediatamente se trasladan al sitio y estas muestras son entregadas a los laboratorios para que se detecte oportunamente el virus en caso de que estuviera presente. Y bueno, también en México se tiene como medida preventiva la vacunación contra influenza aviar del subtipo H5 y H7. Esta es una medida muy importante que permite a los productores que las aves que están produciendo, que están creando, no puedan infectarse de los subtipos que algunos, que por ejemplo H5N2, que es de baja patogenicidad, que está circulante en México, no tenga problemas. Y nos mencionaba que hay algunos estados de baja prevalencia. ¿Cuáles son esos que se consideran? Sí, tenemos 11 estados libres de estas enfermedades de influenza aviar y los demás estados que se encuentran en escasa prevalencia, que bueno, son zonas que tienen densidades avícolas importantes. Los estados libres, por ejemplo, son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Yucatán. Toda la península de Yucatán es una zona que tenemos como privilegiada porque es una zona libre completa, toda la península, y es donde no existe incidencia de esta enfermedad. Colima también es otro de los estados que tenemos considerados como libres de esta enfermedad. El resto de los estados son estados que están en escasa prevalencia y que, bueno, no quiere decir que estén presentándose brotes, ¿no? Pero que, bueno, se tiene una incidencia esperada de algún subtipo de influenza aviar y se tienen algunas acciones de control para esta enfermedad. Y ahora, afortunadamente en nuestro país todavía no está, pero ¿qué debemos hacer cuando se detecta un animal infectado? Bueno, en cuanto se sospecha de esta enfermedad, que como les comenté hace ratito, es muy característica por causar una elevada mortalidad en las aves, se debe de reportar inmediatamente a las autoridades, que en este caso es al Senacica, y bueno, pues tenemos un número de emergencias al cual se debe de reportar cualquier sospecha de esta enfermedad para que, bueno, nosotros podamos atenderlo de manera oportuna. ¿Y nos podría proporcionar ese número de emergencia, por favor? Sí, claro que sí. El teléfono de emergencias que tenemos es el 800-751 2100. Este teléfono, quiero comentarles que está disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Y en cuanto algún productor tenga algún problema, sin importar el momento que sea, días festivos, días inhábiles, pueden reportarlo y siempre habrá una persona que va a atender este teléfono y que inmediatamente tomará los datos para que se reporte al personal de campo y pueda acudir al sitio a atender la notificación y, bueno, descartar o confirmar la presencia de este virus. Y por último, me gustaría que le emitiera, médico, un mensaje a todos los productores y a todas las personas que crían aves de la importancia de estar atentos. ¿Por qué es necesario estar atentos y en qué nos afectaría tanto como productores como consumidores? Ok, bueno, en el caso de las afecciones que pudiéramos tener en caso de que se presentara un brote de influenza aviar, sobre todo en los productores, pues por las pérdidas de las aves, pérdidas de la producción, obviamente impacta de manera significativa también a los consumidores porque los precios, por ejemplo, de huevo, de pollo se incrementan
por la poca demanda que existiría, ¿no? Esto en caso de que se llegara a presentar. Afortunadamente ahorita no tenemos presencia de esta enfermedad y bueno, no hay de qué preocuparnos por el momento, pero sí es importante que estén atentos a cualquier actividad inusual en el caso de la producción o mortalidad inusual que observen en las aves, y que por muy mínimo que sea la sospecha la reporten. Nosotros estamos para atenderlos con mucho gusto, no tiene ningún costo el que nosotros asistamos a sus unidades de producción de las personas que crían aves, y bueno, a su vez nosotros que tomamos las muestras, bueno, también podemos sugerirles y darles algunas recomendaciones en cuanto a medidas de bioseguridad, en cómo pueden llevar a cabo la desinfección de las instalaciones. Entonces yo lo que les invito es a que reporten, que no tengan miedo, que nos hablen, que si hay alguna sospecha nosotros la atenderemos con mucho gusto, y de esta manera podemos detectar oportunamente cualquier brote de influenza aviar que se estuviera presentando. A su vez, si no se trata de esto, nosotros estaremos descartando y bueno, estamos con la confianza de que no tenemos la enfermedad presente en nuestro país. Médico, yo le agradezco muchísimo que nos haya hablado en este momento de esta enfermedad, que sin duda alguna, si aún no está presente en el país, hay que tener muy en cuenta que debemos tomar estas medidas preventivas, y es muy importante que ustedes nos den a conocer cuáles son estas medidas. Yo le agradezco muchísimo su tiempo. Al contrario, muchas gracias, y esperemos que tengamos esa retroalimentación de los productores, que nos reporten si pueden sospechar de esta enfermedad, y nosotros atenderemos con gusto y seguiremos trabajando para que pues tengamos esa seguridad de que no existan enfermedades de este tipo en nuestro país, y de que no se vea comprometido el comercio nacional e internacional para nuestro país. Por supuesto, así será. Muchísimas gracias, médico, que tenga un excelente día, y por aquí estaremos informando nuevamente. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Gracias, igualmente. Él fue el médico veterinario zootecnista Carlos Javier Alcázar Ramiro, jefe de Departamento de Operaciones de Campo del SENA-SICA. Nosotros vamos a una breve pausa, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Oiga, y para este espacio yo quería enseñarle mi tacita donde me sirvo mis bebidas en las mañanas, pero no pude. Pero, ¿por qué quería hacer esto? Porque precisamente vamos a hablar de mi bebida favorita por las mañanas. Yo creo que a muchos nos ayuda para dar el comienzo de un buen día, y es que la verdad, este producto mexicano es de excelencia. El día de hoy vamos a platicar un poco más acerca del café, e insisto, café mexicano delicioso. Yo le quiero platicar que el café es esa bebida que se obtiene pues precisamente de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café. Es altamente estimulante por su contenido de cafeína, una sustancia que sabemos es psicoactiva. Este producto es uno de los más comercializados en todo el mundo y una de las 3 bebidas más consumidas del mundo, eso junto al agua y el té. El cafeto, que es la planta, es originario de la provincia de Cafa, en las tierras altas de Absinia, actual Etiopía, en donde crece de forma muy silvestre. Las cualidades energéticas del café ya eran conocidas por la tribu Gaya de Etiopía en el siglo XI, quienes lo mezclaban con grasa animal. Posteriormente, sería introducido a Arabia, de donde se expandiría el resto del mundo con el dominio turco de Anatolia. Actualmente, la planta se cultiva principalmente en países tropicales y subtropicales. Brasil concentra poco más de 1/3 de la producción mundial. Los granos de café son uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializan en los mercados internacionales y a menudo suponen una gran contribución a los rubros de exportación de las regiones productoras. El cultivo del café está culturalmente ligado a la historia, y esto también al progreso en muchos países que lo han producido por más de un siglo. Durante el periodo de 2012-2013 se produjeron 87 millones de toneladas de café, ¿puede creerlo?, de los cuales se exportó aproximadamente un 80% con un valor de 19.100 millones de dólares, mientras que el valor bruto de la industria total asociada al comercio del café se estima en 173.400 millones de dólares. El café, como lo sabemos, es un cultivo estratégico de nuestro país.
Su producción emplea a más de 500,000 productores de 15 entidades federativas y 480 municipios. Actualmente se consumen 1.4 kilogramos per cápita al año, aunque honestamente yo le echaría que unos consumen un poquito más. México produce cafés de excelente calidad, ya que su topografía, altura, climas y suelos le permiten cultivar variedades clasificadas dentro de las mejores de todo el mundo. Y como se lo decía, hay 15 estados productores de este café, pero por supuesto que destacan Chiapas, Veracruz y Puebla. Y México es considerado como uno de los principales productores de café orgánico del mundo. En los últimos años, el consumo de café en nuestro país ha ido bastante en aumento. Pero ¿cuáles son los beneficios de esta bebida? Primero, el café aumenta nuestro rendimiento físico. Usted podrá tomar una taza de café negro 1 hora antes de su entrenamiento y su rendimiento, créame, mejorará entre 11 y 12%, pues la cafeína aumenta los niveles de adrenalina en la sangre. El café también nos puede ayudar a perder peso, pues contiene magnesio y potasio, lo que ayuda al cuerpo humano a utilizar la insulina, regulando los niveles de azúcar en la sangre y reduciendo el deseo de comer cosas dulces. El café también nos ayuda a quemar grasa, pues la cafeína ayuda a las células grasas a descomponer la grasa corporal y a utilizarla como combustible para el entrenamiento. El café nos ayuda a concentrarnos y mantenernos alerta. El consumo moderado de cafeína de 1 a 6 tazas al día, pero eso ya es muy exagerado, nos ayudará a concentrarnos y mejorar, por supuesto, nuestra agilidad mental. Y claro que sí, el café reduce el riesgo de muerte. Hay estudios que han demostrado que el riesgo general de muerte prematura de los bebedores de café es un 25% menor a los que no beben café. También nos ayuda a evitar un derrame cerebral, pues se asocia con un menor riesgo a esta enfermedad. Y por supuesto también protege nuestro cuerpo, pues contiene muchísimos antioxidantes que funcionan como pequeños guerreros que luchan y protegen contra los radicales libres dentro de nuestro cuerpo. Además de que el café puede reducir el riesgo de diabetes de tipo 2, la cafeína disminuye la sensibilidad a la insulina y afecta la tolerancia a la glucosa, por lo que reduce el riesgo de diabetes tipo 2. No sé usted, pero de verdad a mí me fascina el café. Si un día me quieren regalar algo, regálenme un café, porque yo sí soy muy fan. Yo creo que por lo menos unas 3 tazas al día yo sí me tomo. Pero hay que tener también mucho cuidado con cuánto café consumimos, porque la cafeína también en exceso nos puede hacer muchísimo daño. A continuación, yo le quiero dar la bienvenida a nuestro colaborador de todos los lunes. Él es Jorge Hernández. Jorge siempre nos trae la información más importante acerca de las finanzas en el sector agroindustrial. Así que yo los dejo con él. Jorge, muy buenos días. Te cedo este espacio. ¿Qué tal? Excelente día tengan todos ustedes. Un gran abrazo a mis compañeros ahí en el estudio. Un enorme saludo a todos aquellos que nos ven y escuchan a través de esta señal. Bueno, esta semana vamos a platicar sobre un tema que no es nuevo, pero sí es recurrente y en algunos puntos, en algunas ocasiones, se puede convertir en una amenaza para el sector agrícola. Bueno, veamos qué está pasando actualmente en el norte del país, prácticamente en todos los estados fronterizos y gran parte de nuestra nación. Estamos viviendo un periodo de estiaje que coincide precisamente con el arranque del ciclo primavera-verano y hemos observado ya una menor cantidad de agua disponible en presas. Esto ocasionado por la falta de lluvias, evidentemente. Sin embargo, si nos ponemos a analizarlo bien, es un efecto ya del cambio climático que hemos vivido ya durante muchos años y al cual ya debemos adaptarnos, al cual ya forma parte de nuestro día a día. Bien, con esta menor cantidad de agua existe una presión que se ha derivado, que se ha ido hacia los cultivos que están presentes en este ciclo, principalmente hacia el maíz y frijol, que han incrementado sus precios debido a la poca disponibilidad o a las previsiones de cosecha de este tipo de cultivos. Ojo, el que incrementen el precio de este tipo de productos no necesariamente se convierte en una buena noticia para los productores. ¿Por qué? Pensemos en este caso una parcela quizá de 5 hectáreas. Su costo de producción por hectárea sería de alrededor de unos 30,000 pesos, 40,000 pesos, dependiendo el tipo de insumos que utilice, los precios
la variación, la fluctuación de algunos insumos que tradicionalmente se utilizan para este tipo de parcelas. Ahora bien, aun cuando se haya incrementado el precio, existe el riesgo de que se obtenga una menor cosecha y quizás si una hectárea daba 10 toneladas por ejemplo de maíz, podría con la escasez de agua bajar a quizá 8, 6, 7 toneladas, lo cual derivaría evidentemente en un menor ingreso al momento de hacer un cálculo real. ¿Cuál es el cálculo real? Lo que te costó producir, lo que has venido anotando entre insumos, mano de obra, el costo de la misma cosecha y el precio al cual ya vendiste tu producto. Un ejemplo muy burdo. Quizá por hectárea puedes obtener 40, 50 mil pesos por hectárea de producto vendido. Sin embargo, tu costo de producción podría haber fluctuado entre los 35 o 40 mil pesos. Entonces, ahí ya tienes una reducción en tu ganancia. Si esto lo divides entre el tiempo que te costó, que tomó producirlo, vas a ver realmente cuál fue el costo, la ganancia diaria a partir de tu parcela. En cambio, si obtienes un precio estandarizado, un precio promedio que está fijado en un punto medio, aun cuando sea menor el precio por tonelada, si obtienes una mayor productividad, a largo plazo lo que vas a ver es una mayor disponibilidad, una mayor rentabilidad dentro de tu parcela. Ok, ¿cuáles son las alternativas ante la sequía y ante el cambio climático para obtener una mayor rentabilidad sin poner en riesgo tanto al medio ambiente como tus ingresos? Bueno, una opción de entrada sería evitar las quemas agrícolas. ¿Por qué? El gran problema en las quemas agrícolas es, uno, generas una mayor contaminación en el medio ambiente y eso no contribuye o no reduce para nada o no se considera como una acción de mitigación ante el cambio climático. Número 2, al momento de que realizas la quema de tu parcela, el agua o la humedad que estaba disponible en el suelo evidentemente se evapora y esa humedad en un largo plazo se convierte en un factor que disminuye tu producción, ya que las plantas evidentemente no van a alcanzar los nutrientes necesarios para un correcto crecimiento. Esto se le conoce ya como prácticas agroecológicas o agricultura de conservación. Una práctica que se ha observado y que se ha obtenido interesantes resultados es, por ejemplo, la reutilización del rastrojo en las parcelas. Esto ayuda a evitar que la humedad se evapore por un efecto natural y tengas mayor disponibilidad al momento de plantar y la planta empieza a crecer en unas mejores condiciones. Entonces, evidentemente, si reduces quemas agrícolas y empiezas a aplicar prácticas agroecológicas, obtienes una mayor rentabilidad o una mayor probabilidad de que tu parcela incremente su producción y a la larga eso también reditúa en un mayor ingreso para ti. Otro es analizar los costos de producción. Ver quizá en un largo plazo, no es un proceso que se lleve de un ciclo a otro, es un proceso que se ve ya a partir de varios ciclos. Buscar alternativas para el uso de agroquímicos, en este caso podrían ser quizá los bioinsumos, los cuales quizá pueden representar un mayor costo en algunos casos, en otros al contrario disminuyen el costo de producción. Sin embargo, al momento de ir probándolos, ver qué tan adecuadas son nuestras parcelas y utilizar semillas tanto certificadas como semillas que hayan sido comprobadas para una mayor productividad y condiciones de humedad menores, pueden ayudar a que crezca una mejor planta y obtengas una mayor producción, una mayor productividad y hay evidentemente una mayor rentabilidad hacia tus productos al momento de vender, sobre todo. Bueno,
Hasta aquí mi comentario. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes para sus comentarios y observaciones. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Jorge, por la información del día de hoy. Él fue Jorge Hernández. Jorge siempre nos trae los números y los datos en las finanzas del sector agroindustrial. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Estamos de regreso aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, y antes de pasar a lo siguiente, yo quiero decirle que tenga mucho cuidado con estos climas porque de repente hay unos golpes de calor muy intensos. La temperatura se está elevando bastante. Justo fuera de cámaras platicábamos de un suceso que tuvimos hace algunos meses aquí y la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado con la salud, con todos estos cambios de temperatura y sobre todo con los niños chiquitos y con las personas adultas. ¿Por qué le menciono esto? Porque vamos, como siempre, a hablar de nuestra querida sección de turismo, pero le voy a hablar acerca de un lugar donde normalmente todo el año hace muchísimo calor. Así que si usted va a visitar este lugar del que yo le voy a hablar, tome mucho en cuenta el clima y hay que mantenerse hidratado porque yo le voy a hablar acerca de Concordia, Sinaloa. Como ya se lo mencionaba, Concordia es una pequeña pero muy hermosa ciudad en el estado de Sinaloa, allá en el norte de nuestro país. Es cabecera del municipio homónimo y se ubica a la orilla del río Presidio y junto a la carretera que va de Villa Unión a la ciudad y estado de Durango. Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, la ciudad tenía una población de 8.328 habitantes, pero le estoy hablando de hace más de 10 años. De acuerdo a numerosas obras publicadas, escritas por historiadores reconocidos internacionalmente, se sabe que el capitán Francisco de Ibarra, un explorador español, fue quien conquistó la Nueva Vizcaya, siendo el fundador de la villa de San Sebastián, actual ciudad de Concordia, Sinaloa, el 20 de enero de 1565 y el descubrimiento del mineral de Pánuco, esto también en Sinaloa. Durante la etapa de todo el periodo colonial y hasta los primeros años del México independiente, conservó el nombre de Villa de San Sebastián. Durante la existencia del estado de Occidente, San Sebastián era la cabecera del departamento de este nombre, conformado por el sur de Sinaloa, incluyendo San Ignacio y El Rosario. En la primera constitución política del estado de Sinaloa del año 1831, el departamento y la villa de San Sebastián cambiaron de nombre por el de Concordia en recuerdo de una logia masónica ubicada en la localidad, siendo uno de los 7 partidos que conformaban este estado. ¿Pero qué podemos visitar en esta hermosa ciudad? Primero, podemos sorprendernos con el Puente Baluarte, que destaca como el puente atirantado más alto del mundo y de alta tecnología. A usted le permitirá vivir la naturaleza de la sierra, pues ganó el récord Guinness. También podemos visitar la iglesia de San Sebastián. Esta está formada por 3 cuerpos en cantera del estilo barroco que datan del siglo XVIII. En este pueblo también hay petroglíficos, a orillas del arroyo del Zapotillo, en el Cerro de los Monos o en La Petaca. Este lugar también tiene un sitio turístico muy bonito que se llama Copalá. Su estilo es arquitectónico de construcciones muy hermosas y se encuentra, por supuesto, dentro de este municipio. Se caracteriza por la actividad minera, por lo que se creó la Casa de Piedra, de donde surgieron bastantes leyendas, y tiene un túnel que conecta con la iglesia de San Sebastián. Usted también puede visitar la Presa de los Herreros, que es del siglo XVIII. Aquí podrá descansar y hacer diferentes actividades recreativas. Además, es un buen destino para la pesca deportiva, si así usted lo prefiere. La Reserva de la Chara Pinta está en el Palmito, que es otro lugar precioso, y si quiere disfrutar de la naturaleza, vale muchísimo la pena poder conocer este lugar. También nos impresiona con paisajes de la Sierra Madre Occidental, y si lo que desea usted es pasar tiempo en familia, pues podrá hospedarse en diferentes cabañas donde podrá hacer alguna fogata, asar bombones y distintos planes parecidos. La verdad es que a mí sí me gusta como toda esta onda medio rústica, ir de repente a lo mejor a alguna cabaña y asar como bombones o tener esta fogata, pero ¿por qué no? Todos disfrutamos absolutamente todo
lo natural también. Y sin duda alguna Concordia es uno de los lugares que nos ofrece muchísimas cosas naturales. Y si a usted le gustan esas fotitos donde sale el bosque atrás o diferentes lugares hermosos, Concordia, créame, es el lugar ideal. Pero si va a salir de vacaciones, tenga mucho cuidado, que todavía la pandemia no se va. Así que hay que seguir con las medidas que nos han recomendado. A continuación, vámonos con unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿Sabías qué? Oiga, y cada mes, pues nuestro campo produce diferentes alimentos. Nuestros mares también, aunque no lo crea, porque por eso tenemos las temporadas de veda, de las cuales ya hemos hablado bastante. Entonces, en el mes de abril, por supuesto que tenemos productos que usted sí o sí debe consumir. ¿Por qué? Porque son productos de temporada y que además para estas fechas, e insisto, para las temperaturas que se están dando actualmente, nos van a ayudar bastantes. Así que yo le voy a platicar qué productos debe consumir en este mes de abril. Para empezar, vámonos con uno de los productos estrella de nuestro país. ¿Y cuál es este? Bueno, pues el melón. El consumo principal del melón es en fresco como postre, aunque también se puede degustar en ensaladas y aperitivos. Mi mamá realiza una ensalada con melón deliciosa, la verdad. ¿Y usted sabía que México es el 10º productor mundial de melón? Pero también yo le invito a que consuma la lechuga. Esta normalmente se consume cruda en infinidad de ensaladas, pero también puede utilizarse para elaborar cremas, sopas e incluso como tortilla. Una opción más sana, ¿verdad? ¿Y usted sabía que un mexicano consume en promedio 2.5 kilos de lechuga al año? Otro estrella es sin duda el camarón. Y el camarón es una fuente de proteínas, colesterol, yodo, fósforo y vitamina B. Y se puede preparar de distintas maneras. Por ejemplo, en Sinaloa son tradicionales los aguachiles. Como también Sinaloa es el principal productor de camarón a nivel nacional. Es mi marisco favorito, la verdad a mí sí me encanta. Y otro imperdible es el mango. Este suele consumirse fresco, tradicionalmente con chile, limón y chamoy, sobre todo en zonas de playa. Además, suele ser procesado para la creación de diversos productos como mermeladas, conservas, salsas, helados, jugos, yogur, de entre muchísimos otros. Y le cuento que México es el 4º productor mundial de mango. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que usted ya está viendo muchos puestos con mango, pero es temporada. No dije que se lo den muy caro porque la verdad es que a veces sí se pasan. Entonces, tome en cuenta que es un producto de temporada. También podemos encontrar la zanahoria. Gastronómicamente se puede utilizar de diversos platillos como sopas, cremas, purés, estofados, además de postres desde pasteles hasta gelatinas. ¿Y usted sabía que en 2020 se produjeron más de 361,000 toneladas de zanahoria? Y si estamos hablando ya de pescados, pues la mojarra o tilapia también es uno de ellos. Es un pescado especialmente rico con grandes beneficios a la nutrición por su alto contenido de proteína, bajo contenido en mercurio y rico en ácidos DHA. Además, tiene grandes cantidades de vitaminas y proteínas como D y E, vitaminas del complejo B que son fósforo, ácido fólico, entre otras. ¿Y usted sabía que en México se cultivan 8 tipos de tilapia, principalmente tilapia herbívora, tilapia del Nilo, tilapia blanca, tilapia mojarra, entre muchísimas otras? La verdad es que hay muchos productos que usted puede consumir este mes. Usted tiene para escoger, que además México produce una infinidad de productos deliciosos y como siempre va a estar apoyando al campo mexicano y a sus productores. A continuación, vámonos con un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Yo le quiero platicar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Fertilizantes, la ANACOFER, acordaron trabajar de manera conjunta para garantizar la oferta y acceso de insumos a los agricultores con el fin de fortalecer la producción de alimentos en el país. En reunión de trabajo, ambas partes convinieron en sumar la participación de la asociación en el plan emergente que pondrá en marcha el gobierno ante la coyuntura internacional y continuar con el esquema de compras consolidadas de fertilizantes. Además, destacaron que se impulsarán nuevas ediciones de Expo Fertilizantes en otras entidades, evento que se puso en marcha por primera vez en 2021. Y ante los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad que se han presentado en Estados Unidos y más de 30 países de Europa, el gobierno ha fortalecido su sistema de vigilancia epidemiológica e inspección zoosanitaria
para disminuir el riesgo de introducción y dispersión de la enfermedad por el territorio nacional. Esto lo informó la Secretaría de Agricultura. Resaltó que las acciones preventivas que aplica el SENASICA han permitido que la producción avícola nacional no se haya visto comprometida a la fecha, por lo cual fluyen con normalidad las operaciones de comercio internacional y abasto nacional de carne de ave y huevo relevantes para los consumidores mexicanos. Desde el 8 de febrero, cuando se dio a conocer el primer brote de esta enfermedad en una granja de Indiana, Estados Unidos, el SENASICA ha estado en comunicación permanente con el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de ese país, el AFIS-USA, para tomar las medidas precautorias necesarias, como la restricción del ingreso de productos de las localidades afectadas. Y al presentarse el programa de concientización y capacitación en la construcción, instalación y operación de los dispositivos excluidores de tortugas marinas, los DET, y dispositivos excluidores de peces, los DEP 2022, la CONAPESCA, Industria y Cooperativas Pesqueras revalidaron trabajar unidos para cumplir las metas y objetivos de los cursos talleres correspondientes. El organismo de la Secretaría de Agricultura reiteró que se trata de una labor de todos en conjunto con productores para mantener la certificación para la exportación del camarón mexicano a Estados Unidos, con la intención prioritaria de fomentar una pesca sustentable y amigable con el medio ambiente, sostener la certificación del camarón mexicano en beneficio del sector y sus familias y reforzar las habilidades de los pescadores. La CONAPESCA presentó el programa de concientización y capacitación en la construcción, instalación y operación de los DET, que se realizará el próximo 18 de abril al 21 de julio de este año. Y el Gobierno de México llamó a los países de América Latina y el Caribe a lograr una mayor coordinación regional para cumplir con los grandes retos de garantizar la seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales ante el actual marco de incertidumbre y vulnerabilidad. Al participar en la 37 Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, enfatizó que en esta coyuntura garantizar una vida digna dentro de los territorios rurales debe ser una alta prioridad para los gobiernos de la región. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. Yo les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentran, por supuesto, en nuestras redes sociales. Se las dejan aquí arriba. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le doy las gracias por habernos acompañado una vez más aquí en su programa Amanecer Campirano. Muchas gracias por iniciar la semana con nosotros y por supuesto con la mejor información acerca del sector agroindustrial. Si usted nos lo permite, por aquí nos estaremos viendo el próximo miércoles. Que desayune muy rico, que tenga un excelente día y hasta la próxima.